Hola, muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a esta reunión en la que vamos a compartir lo que hemos hecho juntos este año y vamos a hacer también una proyección de lo que esperamos para el próximo año. Creo que es importante este momento de fin de año, no solamente para compartir estos resultados, sino que además agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo importante y grande que han desempeñado en beneficio sobre todo de los pobladores rurales, que como sabemos son los más pobres del país. Y déjenme empezar mostrándoles lo que cómo hemos estructurado esta presentación. Vamos a empezar hablando de la política agraria que hemos implementado desde que asumimos la gestión. Luego vamos a hablar de la reforma institucional del ministerio y finalmente del lanzamiento de la marca Minagri, que ya la hicimos hace unos 6 meses. Siempre es bueno recordar algo que mencionamos desde la primera vez que nos reunimos todos. Nosotros hacemos política sectorial pensando en las personas. Hablar de que el objetivo de nuestras intervenciones son las familias rurales es importante para poder entender que no basta trabajar para la productividad, no basta para trabajar en mejorar la cadena de comercialización si es que eso al final no redunda en que las familias del campo tienen un mejor ingreso y tienen un mayor nivel de bienestar. Es por eso que yo siempre lo pongo y siempre lo pondré en todas las presentaciones del sector, para que nos quitemos el chip de que nuestra prioridad era el café, o que nuestra prioridad era la papa, o que nuestra prioridad era el camote. No, nuestra prioridad es la gente que está atrás de la papa, del camote, del algodón. Para eso es lo que nos pagan y esa es la misión que estamos desarrollando. Quiero decirles, compartir con ustedes que cuando uno habla de agricultura, no habla de una sola agricultura. Nosotros en realidad en el Perú tenemos múltiples agriculturas. Tenemos agricultura del primer mundo. Hace 2 días estuvimos, el viernes, estuvimos en La Libertad, en Virú, con la gente del SENASA. Estábamos inaugurando unas obras y de paso, de regreso, paramos un rato en Camposol. Camposol es agricultura del primer mundo. Tiene todo lo que uno puede encontrar en California, en Estados Unidos, en España, en Chile, en cualquier país que uno se imagine potencia agrícola o agroindustrial, eso está acá en el Perú. Digo Camposol porque estuvimos ahí, pero puede ser cualquiera de estos fondos agroexportadores de la costa, sea en Ica, en La Libertad, en Piura, en Ancash, en cualquier parte. Tenemos esa agricultura, se caracteriza por tener acceso a los mercados finales y se caracteriza también por tener acceso a los mercados de insumo y de factores de producción. Si un empresario necesita crédito, va al banco. Si necesita fertilizantes, va a la tienda. Si necesita mejorar la tecnología, contrata a un especialista. No tiene las restricciones que pueden tener un agricultor de subsistencia. Es una agricultura que necesita que el sector público lo acompañe, pero lo acompañe sobre todo a mejorar mercados, a mantener la seguridad jurídica, también a proteger la sanidad vegetal y animal. Eso es algo que está creciendo, crece sobre 2 dígitos todos los años y seguirá creciendo. Y ahí nosotros hacemos una labor importante. Pero por el otro lado,
tenemos la otra agricultura, la agricultura que es mayoritaria, que es la agricultura de subsistencia. Esa no tiene mercados de destino, no, si necesita crédito, no tiene crédito, si necesita tecnología, no tiene tecnología, si necesita insumos, no tiene insumos. Esa es una agricultura de subsistencia que generalmente produce para el autoconsumo. El hogar rural más pobre en una comunidad en Chalhuahuacho producía para el autoconsumo. Tiene media hectárea, un tercio de hectárea, parte lo consume y parte se lo vende en un mercado que ni siquiera es pleno. Vende al acopiador que pasa, le vende todo al barrer, toma este precio y te lo vendo. Esa agricultura de subsistencia requiere muchísimo, requiere asistencia técnica, requiere insertarse mejor al mercado financiero, requiere también capacidad tecnológica y requiere agua, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando muy fuerte en agua y ahora vamos a ver por qué. En el medio hay agriculturas, entre la gran agricultura de punta y esta agricultura tradicional de subsistencia, hay otras agriculturas, por ejemplo la cafetalera. No podemos decir que son los grandes agroexportadores como sí lo son los de la costa, es pequeños agricultores que producen para el mercado externo, pero también tienen limitaciones que no son tan graves como la agricultura de subsistencia, pero tampoco son plenas como la agricultura moderna de punta de agroexportación. Entonces, siempre es bueno tener en la mente esa tipología. Nosotros los hemos llamado agricultura intensiva, que es la que representa menor cantidad, pero es la que más impactos tiene, es la que ha permitido pasar de 500 millones o 600 millones a 4.000 millones y casi 5.000 millones hace un par de años. Tenemos la mediana agricultura empresarial, la pequeña agricultura, que es la que produce para pan llevar, y finalmente la agricultura de subsistencia, que es la más masiva. Nosotros hicimos un diagnóstico, el censo agropecuario nos ha servido para reforzar ese diagnóstico que teníamos, y cuando vemos cuál era el principal problema de la agricultura peruana en promedio era su baja productividad. ¿Qué quiere decir productividad? Que en la agricultura, si hacemos estos grandes promedios, una sola persona produce mucho menos que cualquier persona empleada en otro sector que no sea agricultura. En la agricultura peruana, si nosotros dividimos lo que se produce entre el número de personas que la producen, tenemos un diagnóstico que nos dice que una persona produce la cuarta parte de lo que produciría esa misma persona si no estuviera en la agricultura. Eso es un problema. Eso es un problema porque la productividad de la mano de obra, de la gente que está empleada en el campo, de eso depende su salario. Y en la medida en que sea pequeña, entonces vamos a tener un sector complicado. Es cierto que esta productividad ha aumentado fuertemente en los últimos 10 años, pero a pesar de ese crecimiento sigue estando baja. Y lo que nosotros vimos es que en gran parte la productividad de la mano de obra o de las personas que trabajan en la agricultura está condicionada por las tecnologías. Y la tecnología más básica, más elemental, más antigua que existe para mejorar la productividad es el riego. El riego se descubrió hace más de 1000 años, 2000 años seguramente, y está ahí. Es la forma de cómo consigo una fuente de agua y luego la derivo hasta mi parcela y dejo de depender de las lluvias. Resulta que de acuerdo al censo agropecuario, riego en el Perú solamente tiene un tercio de las parcelas de las unidades agropecuarias. 2/3 de la población
agrícola no tiene acceso al riego. Y ese tercio está ubicado principalmente en la costa, en esa costa moderna, en esa costa integrada a los mercados. La gente de la sierra, de las zonas altoandinas, no tiene ni siquiera riego. Y no estoy hablando de riego tecnificado, estoy hablando del riego más simple, del riego por gravedad, de tener simplemente la disposición de agua en la cabecera de mi parcela y poder dejar de prescindir de las lluvias. Y en virtud de eso es que le pusimos un énfasis fuerte a el tema de riego. Decidimos en conjunto con los viceministros, con los directores generales, de que todos íbamos a hacer un gran esfuerzo porque el agua sea el eje articulador de todas las políticas del sector agrario. Esto es difícil, esto no lo hemos logrado todavía, pero es bueno que lo repita para que todos sigamos haciendo esfuerzos en ese sentido, porque el agua, al ser tan importante en términos de productividad, a partir de ahí las otras intervenciones lo que hacen es incrementar el potencial que tiene el haber llevado el agua hasta la cabecera de parcela. Y por eso siempre decimos que sobre el agua debe venir la asistencia técnica, la investigación, la asociatividad y en general todas las políticas que promueven una mayor competitividad del sector. Eso es lo que hemos estado buscando y en eso es lo que están empeñados todos. Quiero mencionar que creamos este año el Fondo Mi Riego, un fondo que para mí es trascendental, que es uno de los principales logros de este gobierno. Fueron 1.000 millones de soles. Claro, ahora los críticos, los que son entrenadores de los lunes, o generales después de las batallas, dicen qué bárbaros, no gastaron los 1.000 millones. Cualquiera sabe, cualquiera que ha hecho gestión pública mínima, que cuando no hay proyectos, que cuando tenemos que trabajarlos, que cuando tenemos que pasar por sistemas administrativos del Estado, la ejecución final de la plata demora un tiempo. Este año el Comité de Mi Riego ya va por los 900 millones de soles aprobados. Tenemos más de 70.000 hectáreas que representan esos proyectos aprobados. Algunos ya empezaron su ejecución, otros están en proceso de licitación, otros están en la vía de empezar la licitación, de ajustar los expedientes técnicos, de conseguir la licencia de agua, de conseguir el estudio de impacto ambiental, de terminar el expediente técnico, de obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, pero estos, a fines del próximo año, tendremos, yo calculo que el 90% de esas 70.000 hectáreas entrando a la producción. Tuve la suerte de acompañar al presidente este fin de semana a la inauguración de uno de esos proyectos paradigmáticos de Mi Riego, que es en la comunidad campesina de Cajacay, en el distrito de Cajacay, en Ancash, y realmente es un proyecto que le va a cambiar la vida a 1.000 familias, y cuando en el futuro hagamos una segunda etapa de Mi Riego que va hacia la tecnificación, ya tendremos 2.000 familias que han cambiado su vida gracias al acceso al agua. Trabajamos también este año, y esto lo estoy haciendo en desorden, voy a pasar revista por todos los temas. Trabajamos mucho los temas de sanidad e inocuidad agropecuaria. Acá, principalmente a través del SENASA, se hizo un gran trabajo y se obtuvieron logros importantes. Ojo, los logros, algunos me toca cosechar a mí, esfuerzos que vienen también de atrás. Lo que tenemos que hacer es, más bien sobre la base de esos logros, ampliar los objetivos y empezar nuevos procesos que nos lleven también a más logros. Con el SENASA se hicieron cosas importantes, se abrió el mercado chino para el espárrago, que fue importante, se declaró al país libre de la fiebre aftosa,
Y yo les contaba como anécdota a todos nuestros compañeros del SENASA que hace un montón de años, el año 97, cuando yo empezaba en el Ministerio de Economía justamente con los temas agrícolas, me tocó evaluar el primer proyecto del SENASA. Y en ese momento se planteaba como objetivo de mediano plazo la eliminación de la fiebre aftosa. Y uno decía, no puede ser, esto va a ser imposible. Este año fuimos reconocidos por la Organización Internacional de Sanidad Animal como país libre de la fiebre aftosa sin vacunación. Y ese es un tremendo logro que atrás del cual vamos a poder desarrollar al sector pecuario. Somos, junto con Chile, los únicos países de la región que tienen esta certificación. Ahora, vamos a tener que cuidar esa certificación. Si la perdemos, vamos a retroceder 20 años. Así que tenemos que cuidarla. El trabajo es mucho más complicado. También seguimos con el SENASA avanzando en el programa de mosca de la fruta. Nos descuidamos un poco en la costa, tuvimos ahí un pequeño incidente en Ica, pero por otro lado fuimos muy proactivos en la sierra, en Ayacucho. Me tocó también estar a principios de la semana pasada en Ayacucho, acompañando a los técnicos del SENASA a ver el plan de mosca de la fruta. Si ustedes vieran lo que se ha logrado en un año, frutas totalmente destruidas por los gusanos, porque la mosca se mete en el fruto y las larvas pudre todo el fruto que no servía pero ni para los chanchos, hoy día ya pueden ser comercializados en los mercados locales. Eso es un cambio de vida gracias a una intervención de los compañeros del SENASA. Cuando uno ve la magnitud del trabajo, parece cualquiera en cualquier comunidad o en cualquier pueblito de Ayacucho y piense que la labor del SENASA es limpiar la mosca en todo el territorio. Y ve la cantidad de gente que tiene y dice, pucha, esto va a ser imposible. Y ahora tenemos un avance de ¿cuánto? Del 80%, más del 80%, y ya la mosca está en niveles mínimos, en una fase ya de aniquilamiento en toda esa zona. Entonces, ese es otro de los logros importantes en sanidad y que vamos a tener que seguir trabajando muy fuerte el próximo año. Con SENASA también tuvimos que enfrentar el tema de la roya, y ahí no solamente con el SENASA, tuvo que participar Agrorural con la provisión de insumos, competitividad agraria con la estrategia de interlocución con las asociaciones de productores, con el Agrobanco, porque también Agrobanco ha sido un eje fundamental en toda la estrategia. Y SENASA estuvo ahí. SENASA, yo estoy muy agradecido con los funcionarios, se los digo a cada rato, porque eso fue una crisis que en otros países significó una crisis política y social terrible, como en Colombia. En Colombia la crisis cafetalera ha sido responsable de un cambio entero de gabinete. El gobierno de Santos tambaleó, la economía se declaró en emergencia, se han tomado una serie de medidas restrictivas por la crisis. Acá fue también muy importante, pero gracias al trabajo de ustedes se pudieron paliar los efectos sociales y políticos y sobre todo reales de esta crisis cafetalera. También en temas de sanidad tuvimos que enfrentar el friaje, estuvimos con las bajas temperaturas en el sur, también tuvimos a la gente de competitividad, tuvimos a la gente de Agrorural, tuvimos a la gente del SENASA, algunos funcionarios incluso pusieron en riesgo sus vidas. Claro, yo, como dice Andrade, me la llevo fácil porque subo en helicóptero la mayor parte de veces con el presidente, pero cuando vamos a las comunidades muy aisladas y más afectadas por la nevada, ahí estaban nuestros funcionarios
vacunando, asistiendo al ganado afectado, cosa que fue muy importante. Para el próximo año, ¿qué queremos en materia de sanidad? Consolidar lo que hemos hecho, tener una mirada, algo que todavía tenemos que cambiarnos el chip. Esto pasa en SENASA, en INIA, es que estamos acostumbrados a trabajar por proyecto. Y hay veces, como estamos con el chip de mosca de la fruta, si aparece al lado la broca, no, decimos, uy, eso no está en el proyecto. Pero poco a poco, ¿ah? vamos haciendo que todos nosotros tengamos una visión más general. Para el próximo año también hay un tema que va a ser fundamental en materia de sanidad animal y que tiene muchas repercusiones en la salud humana, es la lucha contra la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad de los pobres, totalmente prevenible. Se transmite a través de los animales, a los niños sobre todo, y mueren porque se les destroza el hígado. Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que chicos peruanos, niños, no puedan llegar a ser adultos por un problema que tiene solución. Así que eso va a ser una de las prioridades y lo vamos a trabajar fuerte. Ya hay una comisión multisectorial y eso va a ser una de nuestras prioridades. En asociatividad también trabajamos fuerte este año, no solamente a través de la Dirección de Competitividad Agraria, sino también a través de Agroideas, que financió muchos planes de negocios, que financió la formalización de las asociaciones de productores y trabajó también con distintas intervenciones, desatando cuellas de botella y financiando activos que permitieran a esas asociaciones integrarse mejor a los mercados. El gobierno también hizo un fuerte esfuerzo, se creó la ley de asociatividad que permite un tratamiento tributario adecuado a las asociaciones de productores que se junten en cooperativas. Ya el término cooperativa dejó de ser un concepto antiguo, como fueron en la época de las azucareras. Hoy día son conceptos más modernos, son conceptos empresariales, hay visión de mercado, hay visión de compartir también ingresos sobre la base del esfuerzo, y estuvimos ahí dando todo el soporte desde Agricultura para que se dé ese nuevo marco tributario. También se trabajó mucho con Agrorural a través de sus distintos programas que promueven la asociatividad, sobre todo en la sierra, y también con el INIA, porque cuando uno investiga, cuando uno elige que este es el producto en el que yo debo focalizarme, obviamente tengo que tener una contraparte, que es la contraparte organizada de los productores a través de asociaciones. Eso se trabajó mucho también este año. Tuvimos también un programa piloto de Buena Siembra, y acá hemos avanzado menos de lo que yo hubiera esperado, pero no quiero acá, simplemente hago esa crítica ligera. Sé que estuvimos las emergencias de, como digo, de la roya y de las nieves, nos afectaron mucho, pero a pesar de eso tuvimos un impacto importante en 5 departamentos, hemos hecho el piloto, así que yo espero que el programa se potencie este año que viene. Es un programa muy importante porque, como decía, si ya te soluciono el tema del agua y lo vamos a solucionar para 70.000 hectáreas en la sierra, eso significa que van a ser como 65.000 familias beneficiadas. Entonces ahora tenemos que ver el suelo, ¿ah? Tenemos que empezar con el análisis, el análisis de suelos y ver cuál es el paquete tecnológico que tiene que venir encima. También en el tema de articulación al mercado nacional e internacional tuvimos muchas participaciones, estuvimos fuera del país
varias veces, estuvimos en las principales ferias, en la Expo Alimentaria, estuvimos en Mistura, estuvimos en la Expo Amazónica, estuvimos en la Expo Alimentaria Andina, en fin, en una serie de ferias donde se ve cómo los productores se empiezan a articular con los mercados regionales, nacional e internacional, cada uno según sus capacidades, y esto fue también algo muy importante. Tuvimos múltiples también eventos relacionados a la quinoa, que ustedes los han visto, y eso permitió también que sobre todo la población de la Sierra Sur pudiera acercarse más a los mercados. Tuvimos también este año la finalización del censo agropecuario. Ya tenemos una fotografía de cómo estamos, ya sabemos cuántos somos, cómo estamos cada persona, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, se pueden ajustar mejor las políticas. Hugo Fano ya ha venido trabajando también una política distinta de apertura total de la información, que nos critiquen también si hay algo que no está bien. Hemos hecho una política totalmente abierta de la base de datos del Senagro, que eso cambia un poco la visión del pasado, de querer mantener la información para nosotros. Con el apoyo de la FAO y el CIES, estamos convocando esta semana. ¿Dónde está Hugo? ¿O no está? Bueno, esta semana se debe estar convocando, o si no a más tardar la próxima semana, a un concurso para que todas las universidades puedan hacer investigación con la base de datos del Senagro, de forma que podamos mejorar nuestro diseño y aplicación de políticas. Eso va a ser trascendental, porque vamos a poder darle valor agregado a nuestra información. También un programa muy bonito que creamos este año fue el de convergencia entre agricultura y minería. En las zonas rurales hay pocas opciones. La principal es la agricultura, pero también está la minería. Y hubo un falso conflicto entre o haces minería o haces agricultura. Nosotros estamos demostrando que las dos pueden convivir de manera armónica en un territorio, si es que los excedentes generados por la minería se dedican a eliminar la fuente del conflicto, que es la oferta del agua. Si nosotros ponemos agua en las zonas altoandinas y el agua alcanza para ambas actividades, el país gana. Y eso hemos estado haciendo. Justamente con el presidente estuvimos, este proyecto de Mi Riego también es parte de este programa de convergencia entre agricultura y minería, y un proyecto de 30 millones de soles, se financia 15 millones por la mina, 15 millones por nosotros, la comunidad pone los terrenos y tenemos un proyecto en el que estamos de acuerdo todos, la comunidad, la empresa y el Estado en todos sus niveles. Entonces, caminamos juntos demostrando que la explotación de recursos renovables y no renovables es complementaria y ambas contribuyen al desarrollo del país y de las familias por las que nosotros trabajamos. En términos de financiamiento también, Agrobanco tuvo una política de profundización financiera muy importante, muy importante. Se adecuó al mercado, diversificó sus instrumentos de crédito, tuvo una política muy agresiva también de abrir sucursales locales en el interior del país, y como consecuencia de eso, su cartera de colocaciones se duplicó, pasó de 400 millones a más de 800 millones de soles este año. Eso significa que hemos logrado que muchas más familias tengan acceso al crédito. Pero es importante decir que esta expansión, el duplicar el tamaño del Banco Agropecuario, algunos podrían decir, ojo, hay populismo. No, esto fue con condiciones de mercado, con garantías reales, con tasas de interés de mercado, y
con calificación de grado de inversión de dos de las principales calificadoras de riesgos internacionales. La tercera está en camino, no hubo, ¿sí? La tercera está en camino y ya tendríamos las tres calificaciones con grado de inversión. Agrobanco hoy día tiene mejor grado de inversión que el Citi peruano, ¿no? Que la agencia del Citi peruano. Le está ganando, estás décimo en el sistema. No me acuerdo, en el ranking pero estás mejor que todas las instituciones medianas y chicas. Esto es un logro importante porque lo que se está demostrando es que se puede profundizar el crédito sin caer en el populismo simple, barato, que muchas veces en el pasado se cayó jugando al crédito. Te regalo plata que es de todos los peruanos y no la pagues, no te preocupes. Hemos resistido la tentación de los PREAs, de los RFAs, de todos esos mecanismos típicos que lo que hicieron en realidad fue alejar el crédito del campo. Hemos también trabajado fuerte en la política de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres. Mi riego, por ejemplo, no solamente fue concebido con esta mirada de productividad, sino también de adaptación al cambio climático. En la medida en que tú puedas regular el agua arriba, también vas a estar previniendo riesgos a futuros, porque tienes una primera contención del agua en las partes altas. En el seguro agropecuario, ustedes ya saben que tenemos más de 400.000 hectáreas con varios cultivos asegurados y hemos seguido trabajando en ese sentido. La ANA ha trabajado mucho también en esta política de adaptación al cambio climático, nos ha permitido tener la mirada de cuenca, los planes estratégicos, la identificación de los proyectos, y eso ha sido fundamental. En tema de seguridad alimentaria y nutricional hemos seguido trabajando, tuvimos una comisión. Acá había una corriente muy populista también de decir que lo que tenemos que velar es por la soberanía alimentaria. Entendía la soberanía alimentaria como que el Perú no puede exportar y el Perú no puede importar. El Perú tiene que regresar a esas economías autárquicas donde yo produzco lo que consumo y consumo lo que produzco y no existe el mundo exterior. Eso, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los estudios internacionales, es una tontería. Mejor es integrarse de una manera adecuada al mundo, y en eso hemos trabajado fuerte a lo largo del año. Este año también tuvimos el Año Internacional de la Quinoa, hemos hablado bastante de eso. Uno piensa que cuando uno declara un año es algo meramente declarativo, pero no, en realidad, fíjense, en este año pasamos, las exportaciones de quinoa subieron hasta 50 millones, de ser poco más de 30 millones el año pasado. La superficie cultivada, si bien se reportan 6.000 hectáreas más, yo tengo conocimiento solo en Ayacucho que son más de 10.000 hectáreas, en Apurímac son como 5.000 hectáreas, en Puno, me decía ayer el presidente de Puno que son casi 8.000 o 9.000 hectáreas que se vienen. La quinoa está viniendo con fuerza, tiene buenos precios, y claro, si bien siempre los consumidores, sobre todo limeños, nos quejamos del alto precio, nuestra tarea está en cómo la mayor parte de ese beneficio llega al productor campesino que produce esa quinoa. Eso es un vehículo para que también esas familias de gente muy pobre puedan mejorar el bienestar de su familia. Hemos también, tuvimos la competencia este año de la rectoría en titulación de tierras. Si bien las regiones siguen siendo los responsables de titular, nosotros ahora somos el ente rector. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto importante que va a ser el PTRT-3, pero donde nosotros vamos a tener un rol de asistencia técnica
y de financiamiento también a las regiones para que titulen y para que podamos también dar el soporte técnico a través de un catastro muy bien elaborado para que pueda haber seguridad jurídica en la tierra, en el país. Eso va a contribuir definitivamente a mejorar la calidad de nuestra agricultura. Y en el sector forestal también hemos hecho grandes cambios. Este año fue el año de la institucionalización del sector forestal. Hemos este año ya dado los primeros pasos para que el CERFOR empiece a caminar. Se hizo el reglamento de organización y funciones. Tuvimos también, finalizamos la política nacional forestal y de fauna silvestre de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos subnacionales. Tuvimos también el inventario nacional forestal que se empezó. Esto todavía tiene para un par de años más, pero es un esfuerzo tremendo que nos va a permitir saber cómo en nuestro bosque, qué tenemos, cuánto vale, para de esa forma poder tener una política mucho más activa en concesiones. Queremos con Fabiola y tu equipo que el próximo año podamos tener ya capital de verdad en el sector forestal. Yo hago siempre una analogía. Lo que hemos tenido como país en nuestro sector forestal es como que en la minería hubiéramos apostado a que el desarrollo de la minería sea solamente con explotaciones informales, chiquititas, y que con el Estado íbamos a formalizar a esos informales y darles el nivel de desarrollo que necesitan para ser competitivos en el mundo. Eso para cualquier persona es como absurdo, ¿no es cierto? Pero en el sector forestal hemos tenido eso, básicamente. No hemos tenido a la empresa con capacidad empresarial y capitales necesarios para que, cuidando la sostenibilidad y la biodiversidad, pudiéramos hacer que el bosque contribuya en nuestro bienestar. Hoy día los bosques representan menos del 1% del Producto Bruto Interno, la explotación forestal, y también menos del 1% de nuestras exportaciones. Queremos revertir eso y esos son los retos que vamos a tener para el próximo año. Para hacer todo esto también vimos que la estructura orgánica no era la más adecuada y hemos hecho una reforma institucional del ministerio que está en proceso y donde básicamente hasta el nombre del